Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, buenas a todos. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la historia de Paco Yunque, que es una obra escrita por César Vallejo, y también cómo la discriminación aún persiste en la actualidad en nuestro país y en otro lado del mundo. Bueno, le doy pase a mi compañero para que nos vaya una vez explicando la historia de Paco Yunque. Bueno, nosotros elegimos trabajar con el cuento Paco Yunque de César Vallejo, la historia que habla sobre el primer día de clases de un niño, cuyo nombre es Paco. Un niño humilde que desde que llega a la escuela empieza a vivir discriminación y ahí se encuentra con Humberto Grieve, quien es el hijo del patrón que lo trata mal solo porque se siente superior. Incluso el profesor lo apoya, pero no porque tenga razón, sino porque es el hijo del dueño. Entonces Paco tiene que enfrentar injusticias desde muy pequeño. Aunque el cuento es antiguo, sigue siendo muy real. Hoy todavía vemos casos de discriminación por la economía, por el origen o por simplemente venir de un lugar diferente, un lugar distinto. Y algo importante es que a pesar de ser tan niño, Paco sueña con un mundo justo, donde a nadie lo traten diferente por su condición, etc. Él lucha por eso, y su historia nos demuestra que la edad no importa. Si uno quiere, puede alzar la voz y buscar un cambio. Sobre el lugar donde vivía Paco, el cuento no menciona un sitio exacto, pero él representa a muchos niños en zonas rurales andinas. Se dice que la historia está inspirada en Santiago de Chuco, en La Libertad, donde creció Vallejo, y ahí el autor puede ver más de cerca la diferencia entre los niños pobres y los que tenían más poder, y eso influyó en la creación de Paco Yunque. En general, este cuento es importante porque muestra una realidad que todavía se vive aquí en el Perú, que es sobre las desigualdades por clase social, por origen y por poder. Aunque la historia pasa en una escuela, en verdad esto representa lo que sucede en el trabajo y en la comunidad, incluso entre las familias. En el cuento, Paco Yunque se ve claramente la discriminación social desde el primer momento. Paco es un niño humilde, sencillo, que llega a la escuela todo asustado, y por el otro lado, Humberto Grieve es el hijo del patrón y llega con una actitud de superioridad desde el primer momento. El cuento nos muestra que no todos los niños son tratados de manera equitativa. Paco es despreciado simplemente por ser pobre, y mientras Humberto Grieve recibe los privilegios por ser rico. Esta situación refleja lo que explican los investigadores Cuenca y Urrutia en el 2019 sobre la educación en el Perú. Ellos mencionan y señalan que las oportunidades que tiene un niño en la escuela depende mucho de su origen, si viene de una familia con dinero o educación. Tendrá mucho más apoyo y las mejores condiciones. En cambio, los niños de familias humildes deben esforzarse el doble y aún así recibir mucho menos reconocimiento. Cuenca y Urrutia también discuten que la escuela peruana no siempre corrige la desigualdad, más bien muchas veces lo va repitiendo, es decir, los niños ya tienen más ventajas y siguen recibiendo apoyo, y los que vienen con desventajas siguen siendo más ignorados. Esto es exactamente lo que sucede en el cuento, ¿no? El mayor ejemplo de discriminación ocurre cuando el profesor interviene, cuando Humberto copia el trabajo de Paco y después le rompe su cuaderno. El profesor no intenta averiguar la verdad y de inmediato protege a Humberto solo por ser el hijo del patrón. Paco, en cambio, es castigado sin que se le escuche. Esto demuestra que no solamente es un niño abusado de otro, es la autoridad también que interviene y permite que la injusticia siga ocurriendo. Según Cuenca y Urrutia, esto pasa también en la vida real. Muchos maestros sin intención tienen expectativas más altas de los niños con dinero y menos confianza de los niños pobres. Como resultado, los estudiantes como Paco terminan siendo que su esfuerzo no vale, que hagan lo que hagan siempre estarán
muy por debajo. En resumen, Paco Yunque muestra la discriminación social no solo que viene de los compañeros, sino también viene del sistema educativo, y el mensaje es claro: mientras la escuela siga tratándose así, muchos niños seguirán creciendo con el miedo a la injusticia y muchas menos oportunidades, solamente por su origen. El cuento, junto con lo que explican Cuenca y Urrutia, nos muestra que esta desigualdad no es un invento literario, sino que también todavía existe en el Perú. Le doy paso a mi compañero. Bueno, yo soy José Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Civil y voy a hacer una pequeña entrevista. Buenos días, mi nombre es María del Pilar Pasache, soy maestra en inglés, enseño en el programa de Humanidades, inglés 1 y 2. Te voy a hacer algunas preguntas de discriminación, ya que en este grupo nos tocó el cuento de Paco Yunque y nuestro tema trata de discriminación. ¿Por qué crees que la discriminación aún persiste en la actualidad? Muy buena pregunta y te felicito por la lectura de la obra Paco Yunque. La discriminación existe mayormente en países subdesarrollados o donde la educación no ha prosperado o no ha llegado a un nivel mayor. ¿Por qué en nuestro país, en el Perú, hay discriminación? Mucho viene desde el hogar, la formación desde el hogar, el respeto que tenemos que tener hacia las demás personas y siempre tratarnos con igualdad. En las escuelas, Paco Yunque relaciona la situación que pasan los niños en las escuelas, donde ellos van burlándose, tratando de discriminar, o los adultos también ponen apodos o discriminan a los niños. Entonces tenemos que vivir en una comunidad de respeto y de aceptación de cada una de las personas, porque cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes, cada uno de nosotros somos diferentes. Hay personas que son de repente de tez más clarito, más oscurito, pero tienen habilidades que dominan un idioma, que habilidades que son muy buenos en matemáticas, pero el color o la vestimenta no te hace diferente. Entonces, ¿y usted ha visto discriminación en su entorno, como una escuela, en la calle o en el colegio? sí, he visto, por ejemplo, en los centros comerciales, ¿no? La discriminación cuando a veces los que te dan un servicio te dicen, no, usted espere, ¿no? Y a veces dicen, pero ¿por qué te hacen esperar y a otros le atienden con favoritismo? ¿No? Entonces ahí hay una cierta discriminación. O cuando también te dicen en los restaurantes, acá no hay discriminación, pero se prohíbe, se reservan el acceso. Si no vas bien vestido, entonces no puedes ingresar a ese restaurante. Ahí hay un tipo de discriminación, ¿correcto? Acá en la universidad a veces ocurre también cuando algunos de ustedes son muy tímidos, muy callados, no quieren involucrarlos en las actividades, los demás compañeros, cuando ustedes de repente es forma de ser y pueden aportar muy bien a los grupos, ¿verdad? Así como yo que soy tímido. Muy bien, tú eres tímido, pero eres muy bueno redactando tus oraciones, ¿verdad? Escribiendo, haciendo tus oraciones en inglés, esas son tus habilidades, que siempre tienes que reforzar tus habilidades. Y pues, ¿usted por qué cree que la discriminación afecta a los niños? La discriminación afecta no solo a los niños, afecta a los adultos, afecta a todos, pero a los niños, porque ellos se están formando y debemos los adultos formarlos con respeto, formarlos con la aceptación. ¿Por qué afecta a los niños? Porque ellos están conviviendo y a veces en sus juegos ellos creen que es normal decir, no, yo no juego contigo porque vienes de un barrio pobre. Y eso no es normal, ¿no? Ellos tienen que aceptar a sus compañeros sin ninguna condición. Entonces, afecta a los niños porque se van formando con esa idea, van formando de que ella viene de un barrio pobre y no me puedo juntar con ella. Entonces, si nosotros los adultos, los profesores, les enseñamos a que se traten con respeto, con la aceptación, que vean las habilidades de sus compañeros, todos van a poder vivir y sin discriminación.
de casa eso. Viene de casa también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la discriminación no es solo un problema literario o algo que aparece en los cuentos, también ocurre en la vida real. Y un ejemplo muy claro sucedió en Huancayo, en el año 2012. Este caso ayuda a entender que lo que vive Paco Yunque sigue pasando hoy en día en distintos lugares del país. En ese año, una trabajadora afroperuana fue víctima de constantes insultos racistas por parte de un compañero de trabajo. Él la llamaba cocodrilo negro y hacía comentarios ofensivos contra ella, simplemente por el color de su piel. Pero lo más grave no fue solo el insulto, sino la reacción de la empresa. Nadie hizo nada. Los jefes ignoraron la situación, no intervinieron y no dieron ningún tipo de apoyo a la víctima. Esto permitió que la discriminación continuara sin control. Este hecho refleja exactamente lo que pasa en el cuento de Paco Yunque. Allí, Paco también sufre de abusos y maltratos, no por algo que hizo, sino por su origen humilde. Humberto Greve, en cambio, actúa con superioridad y violencia, solo porque es el hijo del patrón. Lo más parecido entre el caso real y el cuento es la actitud de la autoridad. En ambos casos, quien debería proteger a la víctima no lo hace. En el cuento, el profesor defiende a Humberto sin escuchar a Paco. En el caso real, los superiores de la empresa guardaron silencio, no tomaron medidas para detener los insultos. Después de varios meses, la denuncia llegó al Poder Judicial. Finalmente, 2 directivos de la empresa fueron condenados a prisión por no actuar frente a la discriminación racial. Fue un momento importante para el país porque mostró que permitir el abuso también es un delito. Este caso demuestra algo muy claro. Cuando la autoridad no interviene, la discriminación se fortalece, la víctima queda sola, desprotegida y sin apoyo. La relación entre la historia real de Huancayo y el relato de Paco Yunque muestra cómo tanto la ficción como en la vida diaria la injusticia se mantiene cuando quienes tienen el poder deciden no hacer nada. Ahora vamos a hablar de Martin Luther King Jr., quien fue uno de los líderes más importantes en la lucha contra la discriminación y la desigualdad. Él defendía que todas las personas merecen un trato justo sin importar su color de piel, su origen o su condición económica. Uno de sus mensajes más fuertes fue que la injusticia nunca debe ser aceptada, porque cuando se permite en un lugar, puede repetirse en muchos otros. King decía que la discriminación no solo afecta las oportunidades de una persona, sino que también su dignidad, su autoestima y la forma en que los demás lo ven. Para él, la desigualdad no solo era un derecho, sino una forma de construir una sociedad mucho más humana. Además, señalaba que la autoridad tiene una responsabilidad enorme. Cuando una autoridad se queda callada frente a una injusticia, está ayudando a que esa injusticia siga creciendo. Otro punto importante que él defendía era el papel de una escuela. King creía que la educación debe ser un espacio donde todos pudieran crecer con las mismas oportunidades, sin que el apellido, el dinero o la apariencia de una persona resalte sobre otra. Las ideas de Martin Luther King se relacionan directamente con lo que ocurre en el cuento de Paco Yunque. En el cuento, Paco es discriminado por ser humilde y el profesor, que es la autoridad, no hace nada para defenderlo. Esto confirma exactamente lo que King advertía. Cuando los que tienen el poder guardan silencio, la injusticia se vuelve mucho más fuerte. Así como King luchó contra los sistemas que favorecen a unos y perjudican a otros, Paco Yunque muestra un sistema escolar donde el profesor protege al niño rico y deja indefenso al niño pobre. El mensaje de King permite entender por qué lo que sufre Paco Yunque no es solo un mal acto, sino una desigualdad más grande que se repite cuando no se detiene. En resumen, tanto el cuento Paco Yunque como el caso real ocurrido en Huancayo
y las ideas de Martin Luther King nos muestran que la discriminación sigue siendo un problema que afecta a muchas personas, especialmente a quienes tienen menos poder o menos oportunidades. En los tres casos aparece el mismo patrón. Alguien es maltratado y la autoridad, en lugar de proteger, guarda silencio. Esta coincidencia demuestra que la injusticia no desaparece. Necesita que alguien la enfrente y la denuncie. Por eso, estas historias nos invitan a reflexionar y a no quedarnos callados cuando vemos una situación injusta. Todos tenemos la responsabilidad de crear espacios más justos donde nadie sea discriminado por su origen, su color de piel o su condición social. Solo así podremos construir un país donde la igualdad sea una realidad y no solo una idea. Y bueno, para combinar todo esto, como mensaje final tenemos que hasta el día de hoy sigue persistiendo la discriminación por la economía, ¿no? Por cómo se viste uno también, por su origen y bueno, por su color de piel. Entonces, tenemos que luchar contra esto. Hay leyes, pero no solo debemos obedecer estas leyes, sino también uno mismo enfrentarlo y lucharlo, así como lo hizo Paco Yunque a su corta edad, debemos hacerlo nosotros. No tener miedo, sino seguir luchando, no quedarnos callados para poder disminuir esta discriminación y para que un día o un futuro ya no haya. Poco a poco se puede controlar esto. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y esto sería todo por el día de hoy. Gracias.